Gesù è il Signore, Lui è il Salvatore. Gesù è il Signore, Lui è il Salvatore. Tenemos el gusto de tener entre nosotros al Señor María Extremo, conocido en el ámbito religioso, en el ámbito de la evangelización de la Iglesia, como laico, que quiere darnos como paradigmas su experiencia de fe. Él es el director y fundador de la comunidad de Peregrinos del Amor. Les mandamos nuestro corazón, les mandamos todos nuestros seres para que el Señor, mediante la acción de su Espíritu Santo, ¿Le podría quitar un poquito el eco? Sí, señor, ya le guardo mi Muchas gracias. Le ponemos aquí porque es más fácil. Muy buenas noches. Primero quiero darle gracias a Dios por la bendición de estar con ustedes aquí esta noche. Le quiero dar gracias al Padre por su invitación y por confiarme en su comunidad. Voy a comenzar con una corta lectura de la palabra de Dios. Les voy a leer de la primera carta de San Juan, en el capítulo 3, desde el versículo 11, y dice: práctica de la caridad fraterna, porque el mensaje que habéis escuchado desde el principio es este, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que siendo del maligno mató a su hermano. ¿Y por qué le mató? Porque sus obras eran malas, mientras que las de su hermano eran buenas. No os extrañéis, hermanos, si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un homicida, y sabéis que ningún homicida tiene en sí la vida eterna. En esto hemos conocido el amor, en que Él dio su vida por nosotros. Por eso también nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. Si alguno posee bienes de este mundo, y viendo que su hermano padece necesidad, le cierra su corazón, ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios? Hijos, no amemos de palabra ni con la boca, sino con obras y de verdad. Palabra de Dios. Pues hermanos y hermanas en Cristo, esta noche los acompaño en esta parroquia y quiero compartir este momento de reflexión como preparación para este tríodo pascual que nos espera, que ya comenzamos mañana, y lo que podríamos llamar como la conclusión de esta cuaresma, hoy para empezar este tríodo pascual y encontrarnos con este misterio tan grande que Dios nos da la oportunidad de compenetrarnos en Él para revivir nuestra fe que se nos va adormeciendo con el paso de los días a medida que vamos viviendo todas nuestras luchas que son inevitables en el camino de cada uno de nosotros. Y el mundo nos ocupa tanto que en un momento dado
perdemos el norte de Dios. Por eso es que Dios nos ha dado este regalo maravilloso de nuestra iglesia. Y tenemos el privilegio de tener esta bendición de ser católicos, de ser esos soldados de la iglesia de Dios, de ser llamados a ser columnas de luz en este mundo de oscuridad. Sabemos que todos aquellos que no conocen a Dios, todos aquellos que no son católicos, son nuestra familia en Dios, nuestra familia humana. Y nosotros somos responsables de vivir la fidelidad a Dios para que todos los que no conozcan a Dios sean bendecidos a través de nuestra fe, de nuestra fidelidad. Esa es nuestra responsabilidad. La responsabilidad nuestra no es sentirnos mejores que nadie, sino sentirnos responsables de todos. Y este es el corazón del cristiano, precisamente el misterio de nuestra fe, que en este tríodo pascual se encuentra completamente revelado a nosotros en una forma extraordinaria a través de la pasión de Cristo, su muerte en la cruz y su resurrección. Cuando nosotros entramos a vivir el misterio de la Semana Santa, podríamos decir que es una experiencia religiosa, histórica, una experiencia de tradiciones, pero lo que Dios nos pide es adentrarnos mucho más allá de eso, porque nos pide que tengamos una experiencia en el Espíritu, que es trascendental, que trasciende las cosas naturales, porque es una experiencia sobrenatural. Sabemos que en el eterno presente de Dios, el Señor está en todos los estados de su vida pública. Es más, lo encontramos en los 33 años que ha compartido con nosotros, porque en el eterno presente de Dios se encuentran el mundo de los espíritus, tanto del bien como del mal. Si nosotros entendemos ese misterio, nos damos cuenta que esta Semana Santa existe perfectamente en el eterno presente de Dios, tal y como ha sucedido. O sea que es una invitación para que nosotros místicamente podamos revivir en nuestro corazón una realidad espiritual que la tenemos colocada simplemente en una experiencia religiosa. Pero la invitación es a convertirla en mucho más que una experiencia religiosa. Que nosotros mañana jueves podamos tener la conciencia clara de que místicamente estamos viviendo algo que es realidad, que no es simplemente algo que pasó hace 2000 años, como decir un asesinato que hubo en el Parque del Pueblo hace 20 años y ya todos olvidaron y solamente los dolientes se acuerdan de eso y los demás ya no se acuerdan y solamente la historia lo renombrará. Pero esto es mucho más que un evento de esa naturaleza. Sabemos que todo este misterio de la pasión de nuestro Señor Jesucristo es nuestra salvación, es la historia de nuestra alma, porque estamos siendo llamados a ser otro Cristo, cada uno de nosotros. Por eso la invitación nuestra no es a ningún héroe del mundo, la invitación nuestra es a Cristo, imitamos a Cristo. Ustedes saben que muy pocas personas se atreven a imitar a Cristo, porque es doloroso imitar al Señor. Hay muchos amigos de Cristo y todos llegan hasta la última cena y luego aparecen en la resurrección. Pero en el Calvario fueron muy pocos los amigos del Señor, los que caminaron con Él por el Calvario, caminaron con Él en los milagros, caminaron con Él en sus enseñanzas, caminaron con Él en las cenas, caminaron con Él en los momentos en que encontraban la maravilla de sus manifestaciones divinas. Pero cuando todo cambió y entraron las tinieblas del mundo a gobernar ese momento del Calvario de Jesús,
No habían amigos, solamente un puñado de mujeres y un adolescente. Los demás, todos huyeron, y aquellos a quien Jesús había sanado, había liberado, estaban en el camino del Calvario escupiendo al Señor y apedreándolo. Por eso hoy es muy fácil que el cristianismo que vivamos y que normalmente se vive es el cristianismo de los milagros, el cristianismo de la sanación, de la liberación, el cristianismo del pordiosero que está pidiendo todo el día milagros al Señor, y luego el cristianismo de la resurrección, que es el del triunfo. Pero el cristianismo del Calvario es el que falta hoy en este mundo. El cristiano de hoy no acepta el sufrimiento, no acepta la tribulación, no acepta las pruebas de esta vida, las rechaza. Y precisamente todas las ideologías, todas las filosofías, todas las enseñanzas de este mundo están concentradas, enfocadas en eliminar y rechazar el sufrimiento. Están enfocadas en encontrar la felicidad y la realización personal durante esta vida temporal, lo cual es un absurdo para las enseñanzas de Cristo. El Evangelio nos enseña algo completamente diferente. Nos enseña a vivir en la voluntad de Dios y aceptar la realidad de nuestra vida con amor, cargando esa cruz de nuestro día a día en silencio, sin protestar, sin quejarnos, confiando en que el Señor tiene un plan en nuestra vida, que es un plan perfecto, y de que nunca, en ninguna forma, nos ha prometido felicidad en la vida temporal. Nos ha prometido sacrificio, mortificación, penitencia. Nos ha prometido que si nosotros podemos correr la carrera de esta vida en la escuela de Jesucristo, Él nos resucitará en el último día. Y esta es una promesa que no es una mentira, es verdad, porque es una promesa de Dios que no miente. Por eso no podemos engañarnos de estar buscando tesoros en la tierra, de estar buscando felicidad en la tierra, porque viviremos frustrados todos los días de nuestra vida, viviremos amargados todos los días de nuestra vida. Encontramos en la iglesia pasajes de la historia sagrada como la vida de Bernadette, la vidente de Lourdes. La Virgen María le dijo a Bernadette, le dijo: no te prometo felicidad en la tierra, te la prometo en el cielo. ¿Y ustedes creen por un momento que esa promesa fue solo para Bernadette? Esa promesa fue para todos nosotros. Es que ella le estaba hablando a la humanidad cuando le hablaba a esa niña, a la humanidad entera, y nos estaba diciendo: no se hagan ilusiones, esta vida temporal es un estado transitorio, y no se olviden de eso. Por eso es temporal, donde todavía reina la muerte. Cuando pasemos este reino de la muerte y lo podamos superar y podamos encontrar el camino en Jesucristo, vivir la verdad que nos enseñó, encontraremos la vida y superaremos la muerte, y entonces podemos hablar de felicidad, porque podemos hablar de un gozo que nunca terminará. Podemos hablar de una vida donde no habrá muerte. Eso sí es vida. Ahora tan solo estamos comenzando la invitación de Dios a que abracemos la promesa de la vida en Jesucristo. Y esto no podemos olvidarlo. Hay tan solo dos caminos: el camino de la luz y el camino de las tinieblas. Llamémoslo el bien y el mal, la gracia y el pecado, Dios y el demonio. Tan solo hay dos caminos. Por eso es que hoy nos encontramos aquí en este templo viviendo un misterio en el cual Dios nos dice: esta es la casa de Dios. Aquí vivimos en la luz. Este es el reino de la luz. Si nosotros entendemos dónde estamos,
en presencia del sol que brilla de lo alto, que está aquí en este sagrario, el mismo Dios que nos creó con sus propias manos, que conoce hasta los secretos más íntimos de nuestro corazón, que está presente en cada uno de nosotros al mismo tiempo, porque es un Dios omnipresente, y ese Dios está aquí con nosotros y nos está diciendo: si nosotros entendemos lo que Jesucristo nos está enseñando, el día que termine esta vida temporal, quedaremos paraditos en la ciudad de luz, en el paraíso, porque ahí hemos vivido desde ahora, si estamos viviendo en Jesucristo. Precisamente estar en este templo y estar en paz con Dios, en gracia con Dios, es estar ya en el reino de la luz. Si usted se muriera en este templo en este momento y usted está en gracia de Dios, usted ha buscado la luz sinceramente, usted ha trabajado para derrotar sus flaquezas, usted se avergüenza de las cosas malas que vibran dentro de su corazón, y usted sinceramente quiere buscar a Dios en todas las cosas que usted está haciendo, y le duele el pecado, le aseguro que si se muere acá y está en gracia de Dios, quedará paradito en la luz eternamente. Dese en cuenta las maravillas de lo que es la redención en Jesucristo. Ustedes ven estos confesionarios al lado, eso es misericordia. Nuestras vidas son transformadas en estos confesionarios. Ahí se transforma nuestra vida, así de sencillo. Ustedes saben que en un momento dado, un hombre que era un leproso y que venía de un país extranjero, por información que recibió, le contaron que un profeta judío podía sanarlo de la lepra, y se vino a buscarlo. Y cuando llegó, el profeta ni siquiera salió a su encuentro, sino que le mandó un mensaje y le dijo que se bañara en el río. Y este hombre, que era un hombre importante, se ofendió mucho, y era un pagano, y no le pareció bien que le hubiesen hecho eso. Él esperaba gran ceremonia, pero el profeta simplemente le dijo que se bañara en el río. Pues él no quiso, pero su sirviente le rogó que lo hiciera, y cuando lo hizo quedó sano. Y todos los regalos que traía para entregarle al profeta, pues fueron rechazados por el profeta. No le quiso recibir nada. Pero la enseñanza que hay en esto es la sencillez de la misericordia de Dios, cómo ocurre en el detalle más sencillo, y lo único que exige es nuestra obediencia. ¿Ustedes qué creen que ese confesionario es? Ese confesionario es el río donde el profeta mandó a ese leproso a que se curara de su lepra. Usted vaya y se arrodilla, vaya y confiese su lepra en ese confesionario, y el Señor lo lavará, el Señor lo limpiará, el Señor lo sanará, el Señor lo hará nuevo. Eso es algo extraordinariamente maravilloso. Es intangible, es invisible, incomprensible, indescifrable, pero no es un imposible, es una realidad. Es una verdad que el Señor nos ha dado a nosotros como redención en Jesucristo, el perdón de nuestros pecados. Cuando se anuncia al Mesías, se anuncia aquel que vendrá a redimir a su pueblo, concediéndole el perdón de sus pecados. Entonces, lo que está sucediendo en este templo en este momento, que se están acercando los leprosos al río para que los curen de la lepra, es un milagro del Señor. Esto no podía ser posible antes de la encarnación de Jesucristo. No podía ser. Ustedes se dan cuenta que el pueblo hebreo en el Éxodo, cuando estaba en el desierto cruzando hacia la tierra prometida, en un solo día murieron 23,000 por fornicar. No tenían cómo confesarse, pecaron y se murieron. No había redención. Entonces, por un momento se dan cuenta ustedes lo que el Señor nos ha dado a nosotros, que vivimos este día de hoy, y que estamos en la gracia de Jesucristo. Por eso es que
estos misterios de nuestra iglesia, estos tesoros de nuestra iglesia, que nos los damos por aludidos, que nos damos como que es algo que nos merecemos y algo en lo que nacimos, ni siquiera lo apreciamos, ni nos damos cuenta. Muchas veces está uno en una iglesia como esta, y hay mucha gente como hay hoy, y hay mucha gente sin confesarse, y los confesionarios esperando al lado, y prefieren seguir viviendo en pecado. Y uno se pregunta, ¿qué hacen acá estos enfermos de lepra que no quieren quitarse la lepra cuando hieden? Y además se pueden podrir eternamente, se pueden condenar. ¿Qué hacen acá en pecado mortal? Es como llevar un herido al hospital, y cuando llega al hospital dice, no me curen, yo quiero desangrarme, déjenme aquí, pero déjenme en el hospital, quiero morirme en el hospital, pero no se deja sanar. Eso es lo que pasa con la gente que vive en pecado mortal y está en la iglesia. Déjenme morir aquí adentro, déjenme desangrar, que nadie me sane, estando dentro del hospital de las almas. Por eso es que el Señor no quiere que nosotros esperemos, el Señor quiere que nosotros le escuchemos hoy. Por eso la palabra dice, si hoy oyereis su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, cuando me tentaron, un pueblo maleado de incredulidad. Y esto es lo que sucede con nuestro corazón cuando nosotros vivimos la religión y creemos que nos vamos a salvar por la ley, cuando lo único que nos salva es el arrepentimiento sincero, el cambio sincero de corazón. Ahora que estaba leyendo yo este pasaje de la primera carta de San Juan, hablaba del amor y de amarnos los unos a los otros, y decía, el que tenga rencor por su hermano es un homicida. Un homicida. ¿De dónde sacó San Juan eso? Jesús mismo lo dijo. Le dijo, les habían dicho en antaño, no matarás. Pero yo les digo, si odias a tu hermano, ya mataste. O sea, Él vino a darle cumplimiento, la realización plena, plenitud a la ley, la perfeccionó. Entonces no solamente es asesinar una persona, eliminarle su cuerpo físico, también se mata odiando, despreciando, teniendo aborrecimiento por su hermano. Eso es matar. Por eso, para que nosotros podamos tener paz con Dios, tenemos que implorarle que sane nuestro corazón a través de nuestro arrepentimiento sincero. En la Semana Santa siempre se oyen estos sermones. Los sacerdotes se queman sus gargantas diciéndole a sus fieles que se confiesen y se arrepientan. Eso es el sermón viejo, pero les cuento, no va a haber otro sermón. Ese va a ser el sermón hasta el final de los tiempos, porque ese es el sermón de la misericordia, y el Señor tendrá misericordia con nosotros hasta el último día, y Él todos los días de la vida se aparecerá al frente nuestro y nos va a decir, confiesa tus pecados, arrepiéntete, cambia tu vida, santifica tu vida, deja el mal, coloca tus ojos en el horizonte de Dios, transforma tu corazón, acepta la invitación de Jesucristo, camina en la verdad, deja el odio, deja la maldad, la avaricia, la envidia, los rencores, la pereza, los vicios de la impureza, la mentira, el robo, deja todo eso, déjalo. Y podemos estar seguros de que esta iglesia está llena de pecadores terribles, empezando por mí. Y el Señor nos conoce, pero precisamente la realidad de que somos pecadores es la realidad por la cual Jesucristo se encarnó, porque Él vino por los enfermos. ¿Y acaso estamos muy aliviados aquí? Estamos bien enfermos, pero estamos en el lugar correcto. Estamos en el hospital de las almas. ¿Usted quiere entrar a cirugía? Váyase al confesionario para que empiece la cirugía de su alma.
y usted quiere recibir el oxígeno de Dios, venga a comulgar en gracia de Dios, para que tenga fortaleza para vivir en obediencia, para amar a Dios, porque solo ese cuerpo y sangre de Jesucristo le van a dar a usted la oportunidad de ser lo suficientemente valiente para poder perdonar, amar, para tener paciencia, tolerancia, compasión, para tener caridad, para vivir esta vida no solamente para usted, para su pequeña vida y la de sus seres queridos, sino que cuando usted camine por entre toda esta humanidad, usted tenga dentro de su corazón un sentimiento para cada uno de ellos, un sentimiento bueno, que cuando usted camine sea luz y esperanza de su prójimo. Ustedes se han dado cuenta muchas veces cómo es que uno camina por la calle y a veces lo cruza una persona y lo deja lleno de paz. Sí, escasamente lo miró y lo dejó con paz, porque es una persona que pasó por nuestro lado llena de amor, y ese amor se propaga, se irradia, sana, libera en ese silencio. Ese es el mismo silencio que encontramos en este sagrario. Aquí está el Señor en este infinito, misterioso silencio. Y nosotros nos sentamos a visitarlo acá y sentimos que nos baña en ese silencio con esa luz infinita de su amor y nos sana a pesar de todas las dificultades que podamos traer sobre nuestros hombros, la incertidumbre, las dudas, las inquietudes que nos produce nuestra vida, generalmente por nuestras malas decisiones, en la mayoría de los casos, nuestra vida atormentada por el camino que hemos escogido. Y sin embargo, el Señor desde este silencio, en este sagrario, nos inunda con su paz y con su amor. Si nos dejamos inundar, a pesar de lo que estemos viviendo en este momento en nuestra vida, tendremos paz. Nadie ha prometido que lo que Jesús vino a hacer fue a solucionarnos todos los problemas de nuestra vida temporal. Eso no es la promesa del Señor. El Señor no vino a prometernos un automóvil nuevo, ni un empleo nuevo, ni más comodidades, ni más afecto humano, ni más oportunidades en el mundo. Esa no es la oferta de Jesucristo. Eso lo tenemos que luchar cada uno de nosotros. ¿Quiere estar muy cómodo? Trabaje bien duro y honestamente para que pueda disfrutar esa comodidad. ¿Quiere usted hacer esto? ¿Quiere hacer aquello? Trabájelo, súdelo, búsquelo en esa forma, si es que eso lo quiere tanto. Pero el Señor nos ha prometido es vida eterna, vida en abundancia. Y por eso la religión que no tiene espíritu, que es una religión muy popular hoy, es una religión de cosas materiales. Es una religión que busca la realización en el mundo material. Y por eso hay tanta gente frustrada. Por eso encontramos en la misma iglesia, en misa, una cantidad de rostros tan largos que parecen limones. Porque es gente miserable, que está frustrada, que están inundados de su avaricia, llenos de envidia, llenos de toda clase de deseos. Y por eso no encuentran esa paz ni ese gozo, porque no están buscando la gratificación eterna, sino la temporal. Y encontramos esta cantidad de cadáveres que están arrastrando su cuerpo hacia el cementerio todos los días, y es todo lo que están haciendo, porque no están buscando nada que trascienda esta vida temporal. Yo siempre le digo a la gente, si usted quiere saber cuán espiritual es, piense esto. De todos los proyectos que usted tiene en este momento en su vida, ¿cuál es el porcentaje de proyectos para la vida eterna? ¿Cuál es el porcentaje? De todos los deseos que usted tiene, ¿será que el más grande deseo que usted tiene esta noche en este templo es el deseo de llegar al cielo? ¿Es el deseo más grande que tiene usted en su vida esta noche? Le aseguro
que si ese no es su deseo más grande, usted está patas arriba, está al revés. Porque qué tal que usted se muera esta noche, si su deseo más grande no es el cielo, ¿para dónde se va a ir? Si ustedes supieran la cantidad de almas que están aquí que no alcanzaron a salir, porque su único deseo eran las cosas de la tierra, y las que se salvaron tendrán que vivir un purgatorio muy difícil para ir ascendiendo hacia Dios poco a poco, a medida que se van liberando, desatando de todos los apegos terrenales. Y no estoy hablando de un cuento imaginario, una realidad. Eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros aquí presentes si nos morimos esta noche y el tesoro más grande de nuestra vida está en la tierra. Por eso la palabra de Dios dice: allí donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Si esta noche te mueres, quedas ahí donde está tu tesoro. La pregunta es: ¿cuál es tu tesoro? ¿Qué es lo más importante de tu vida esta noche? ¿Qué tal que sea una criatura humana? ¿Qué tal que sea el dinero? ¿Qué tal que sea los deseos de poder? Los deseos de realizarse como ser humano en miles de planes y de cosas y de proyectos. ¿Qué tal que sea eso? ¿Dónde quedaría si se muere? ¿No sale de acá? ¿Cómo va a salir? Por eso es que Dios nos ha dado esta vida maravillosa y debemos disfrutar los talentos que nos dio y utilizar toda oportunidad que nos dé, siempre y cuando nunca perdamos el norte de Dios, siempre y cuando todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios, enfocados en la vida eterna. De lo contrario, somos simples mortales, esclavos de la misma muerte. Y estamos viviendo una vida de fantasías que nunca nos va a dar un fruto que permanezca. Por eso la palabra de Dios dice: el cielo y la tierra pasarán, todo pasará, mas mi palabra no pasará, es eterna. Y la palabra de Dios es vida, pero vida eterna. Las promesas del Evangelio nunca son para el éxito en el mundo temporal. Eso tampoco quiere decir que por ser hijos de Dios y vivir en paz con Jesucristo, estamos llamados a vivir sangrando por las calles y sufriendo todos los días. De eso no estoy hablando. Estoy hablando de que nuestro corazón debe estar anclado en el horizonte de una esperanza que tenga trascendencia, una esperanza real. La única esperanza real es la esperanza donde ya no hay muerte. ¿Cómo puede haber una esperanza real en una vida donde hay muerte? ¿Cómo puede haber? Usted está completamente apegado a su mamá, a su papá, a sus hermanos, a sus amigos, a sus hijos, y se van a morir. ¿Cómo puede prenderse de la muerte? No puede prenderse de la muerte. Tenemos que amarnos los unos a los otros, pero con el amor que Dios nos ha dado, no con el amor humano, porque el amor humano es imperfecto. Si yo me apego y me sujeto en mi vida a criaturas humanas sabiendo que se van a morir, me estoy apegando de la muerte. Pero si yo me apego de Dios y las promesas de Dios, esas criaturas representan para mí los hijos de Dios que van a trascender hacia la vida eterna, que nunca voy a perder, pero no estoy apegado de la vida temporal de ellos, ni de la mía, ni mucho menos del mundo. Y por eso tengo la libertad de amar al prójimo sin poseerlo, sin prenderme de él como si fuera mío, sino que es de Dios. Y esto se aplica a todas las cosas de la vida. Hay personas que cuando tienen un fracaso económico se quieren morir porque tienen tantos apegos a sus propiedades materiales que no conciben la vida sin ellas. Hay personas que tienen la propiedad y la van a perder y se quieren suicidar. Es más, hay gente que se mata por eso, se suicidan.
Así de idólatras nos volvemos. Hay personas que en un momento dado no tienen ningún recurso material y parecen enloquecerse. ¿Por qué? Porque le están haciendo culto a las cosas materiales. Miren que las personas más valientes del Evangelio, en la historia sagrada en general, han sido aquellos que han sido tan valientes en el hambre como en la prosperidad. Son igual de valientes. Con la prosperidad no perdieron su humildad y se les aumentó su caridad, su generosidad. Y con el hambre no perdieron la fe ni la esperanza. Esos son los valientes de Dios. Esos son los hijos de Dios. Pero ¿qué encontramos hoy? La abundancia y prosperidad, el egoísmo. No compartimos con nadie y nos creemos mejor que los demás. El hambre, la miseria y la escasez, odiamos a todo el mundo y no tenemos paz y estamos desesperados envidiando a los que tienen. Y precisamente el Evangelio nos quiere enseñar a tener paz en el hambre y en la abundancia, a tener esperanza en la escasez y a tener compasión y misericordia en la prosperidad. Ese es Dios entre nosotros, sin importar qué es lo que estamos viviendo. Si yo estoy viviendo cualquier circunstancia de esta vida, eso no debe cambiar mi corazón. No debe cambiar mi corazón. ¿Ustedes se imaginan el capitán de un barco que solamente actúe bien cuando la marea está calmada y cuando el mar está bravo, ese capitán pierde su control? Porque el mar está bravo, porque el mar está furioso. Ese no sería un buen capitán. ¿Usted se sentiría muy a salvo en ese barco? No, estaría en peligro si el capitán entra en pánico cuando el mar está bravo. Eso es lo que pasa en nuestra vida. Nosotros somos los capitanes de esta barca que el Señor nos confió, que es esta vida, y debemos tener sobriedad, coherencia, prudencia, un amor que es medido en Dios y nunca asustarnos en ningún estado de nuestra vida. Cuando esté todo calmado, debemos fortalecernos y prepararnos para cuando todo no está en calma. Y ahí es cuando necesitamos esa salud mental, espiritual, física para vivir las dificultades de esta vida. Por eso jamás nos durmamos en nuestros laureles cuando la marea está calmada. Preparémonos para lo que sigue, porque esta es una navegación. De la única manera que nosotros podamos considerarnos peregrinos es si estamos caminando. Un peregrino parado, estancado, paralizado, deja de ser peregrino, ya no es peregrino. Entonces, el llamado de Dios a peregrinar por este destierro hacia la patria celestial es un llamado a tener los ojos puestos en el horizonte que es Jesucristo. Y ese horizonte que nos llama y nos ofrece la trascendencia hacia la vida eterna por esta temporalidad que se convierte como en una plataforma de lanzamientos, desde donde sale este cohete que se lanza a las alturas de Dios. Yo tengo que entender que el Señor quiere que yo triunfe, pero no que triunfe con juguetes en la tierra, sino que triunfe con mi alma en el cielo. Ese es el triunfo que el Señor me quiere ofrecer. Por eso tenemos que aprender a no ser pordioseros y no convertir esta religión en un depósito de solicitudes donde venimos solo a pedir cosas materiales. Ustedes se imaginan la vergüenza que es eso para los ángeles que vienen con nosotros a vernos arrodillados llorando, solo pidiendo, y nunca venimos a ofrecer nuestra vida a Dios y a ofrecernos a su voluntad, a ofrecernos a vivir el plan que Él tiene para nuestra vida. Ustedes saben que Dios tiene un plan perfecto para nosotros, perfecto. Si nosotros nos entregamos a la voluntad de Dios, podemos tener la absoluta certeza de que vamos caminando seguros hacia la patria del Padre Celestial, porque el Señor nos llevará en la obediencia. Pero obedecerle a Dios duele y cuesta, porque es ir contra la corriente de este mundo.
contra la corriente de nuestras propias ideas, contra la corriente de nuestros propios deseos. No es fácil vivir la voluntad de Dios, pero es la única solución. No hay otro camino. La única vía hacia la plenitud de las propuestas de Jesucristo a nosotros es la obediencia a la divina voluntad. Y esa obediencia solo se logra cuando yo estoy buscando siempre el bien del otro. Y el último soy yo, el menos importante. En ese momento comienza el amor de Dios a reinar en nuestro corazón. Piense cuánto tiempo se gasta usted preocupado por usted mismo y sus planes, sus ideas, sus preocupaciones, sus dolores, todos sus gozos, sus cosas personales, su vida. ¿Cuánto tiempo se gasta en eso? ¿Cuántas veces se levanta atribulado, aburrido, porque le están saliendo mal sus cosas? Si ese porcentaje es muy alto en su vida, tenga la seguridad que con toda libertad se puede llamar usted un terrible egoísta. Y ahí no habita el Espíritu Santo, ahí no hay salvación, ahí hay peligro inminente de una perdición eterna. Por eso es que nosotros debemos descubrir quiénes somos. ¿Será que el prójimo, será que la salvación de las almas del prójimo es más importante para mí en mi vida que mis pequeños planes? ¿Será que a mí me duele el pecado de los demás? ¿A mí me preocupa la salvación de los demás? ¿Será que cuando yo camino por la calle, esa gente que me pasa que nunca he visto antes y tal vez nunca volvería a ver, será que esa gente existe para mí? ¿Realmente existe? Esa gente, ¿será que no son solo fantasmas que pasaron por el lado, sino hijos de Dios? Que a mí me preocupa lo que sienten, lo que llevan en su alma y que aparecen en mi vida como personas que cruzaron mi camino. ¿O será que ese es un mar de sombras? Es como si pasara el ganado por el lado. Es muy fácil vivir solo entre la gente por el egoísmo, muy fácil. Es muy fácil entrar en un ascensor con 10 personas y no importarle ninguna de las personas que están ahí, no tener nada, no ver la hora de salir de ahí mejor. Pero cuando Dios inunda nuestro corazón, y yo estoy en un ascensor con 10 personas desconocidas que a lo mejor nunca volveré a ver, es muy diferente, porque yo a esas personas las estoy amando. Esas personas existen para mí y ese momento lo comparto con ellas de corazón, aunque sea un instante, pero yo viví esa presencia de esas personas y esas personas tocaron mi vida y yo las toqué a ellas. Ese es el amor de Dios cuando está en el corazón del ser humano, que se atreve a vivir las gracias de Jesucristo, que son todos los demás son más importantes que yo. Ustedes se dan cuenta que el egoísta siempre está preocupado que lo amen, lo admiren, lo apoyen, lo reconozcan. Y es más, es un peligro, porque donde usted no lo apoye, no lo ama, no lo salude como espera, se convierte en su enemigo. Comienza a hacerle reclamos. Ay, ayer no me saludaste bien, estabas muy raro. Claro, porque siempre está calculando lo que quiere recibir de los demás. Esto es precisamente el templo del egoísmo. De ahí nacen todos los males, la envidia, las venganzas, el odio, el resentimiento, la susceptibilidad de personas que se ofenden solo con el viento que les sople. Con eso están ofendidas ya. Y hoy, si nosotros queremos saber qué estamos haciendo acá, estamos acá porque el Señor nos quiere sanar, porque el Señor quiere llevarnos a la gloria. Por eso estamos acá. Esto no es un mercado, ni un cine, esto tampoco es una reunión social. Aquí no vinimos a comer,
aquí no vinimos a hacer cosas naturales, aquí vinimos a recibir agua viva, aquí vinimos a calmar la sed del alma, aquí vinimos a vivir las verdades reveladas por Jesucristo que nos van a dar vida eterna. Eso es lo que vinimos a hacer acá. De lo contrario, ¿qué estamos haciendo acá? A veces la gente viene como zombies a la iglesia y son como supersticiosos. Creen que por el solo hecho de estar acá y tocar una banca de la iglesia, rezar, recibir algo en la Eucaristía, ya están bien. No es así. Nosotros tenemos que entregarle todo al Señor, porque el Señor no quiere un pedacito de nosotros. El Señor quiere todo. ¿Saben por qué? Porque no solamente Él es todo y está en todos, sino que Él nos ha dado todo. Y si nosotros queremos ser de Él, tenemos que entregarle todo, porque todo le pertenece a Él. Hoy, si yo estoy acá pensando, ¿cuánto le entrego al Señor esta noche en este templo? De pronto le entrego pues mis sacrificios y algunas cosas que yo me puedo imaginar, oraciones, de pronto hasta visito al Santísimo, a lo mejor hasta una obra de caridad, de pronto hasta le ayudo al Padre, de pronto hasta quién sabe qué hago, pero el resto de mi vida es para mí, el resto de mi vida me lo guardo para mí. Y esto es lo que nos falta entregarlo todo. Esto es lo que nos falta. Si no entregamos todo, no recibimos todo. ¿Y quién es todo? Todo se llama Dios. Dios nunca llega parcial y tampoco habita en un corazón que se le entrega parcialmente a Él. Por eso les hablaba yo, hay gente que viene a la iglesia en pecado mortal y se queda en pecado mortal. Y creen que por estar en la iglesia tienen a Dios en el corazón. No lo tienen ni en los dedos de los pies. Porque el Señor no habita un corazón que se le ha entregado parcialmente. Un corazón que no está humillado, arrepentido, Dios no lo habita. Porque un corazón humillado, arrodillado, arrepentido, Dios no lo desprecia. Siempre lo recibe, siempre lo ama y lo perdona y lo inunda con su amor. Pero si nosotros vivimos esta realidad parcial con el Señor y le entregamos partes de nuestra vida, no estamos en nada. Es como un esposo que es muy buen esposo en la casa. Cuando está en la casa, él trae comida, él se asegura de dar lo mejor a sus hijos y a su esposa, pero es infiel, tiene una doble vida. Cuando sale de la casa, tiene otras casas, tiene otra vida. ¿Ustedes creen que ese esposo es un verdadero esposo? Ese no es un verdadero matrimonio. Ahí no hay armonía, no hay fidelidad. Eso no es verdad. Eso no puede terminar bien. Y ese tipo de adulterio es el que tenemos nosotros con la idolatría que vivimos, viviendo una doble vida y pretendiendo ser de Dios cuando estamos en la iglesia. Y luego, más nos tardamos en pasar esa puerta de allá y ya estamos otra vez dando los pasos sobre nuestra vida sin Dios, las decisiones sin Dios, donde Dios no existe en nada de lo que pensamos, ni sentimos, ni deseamos. Ahí no está Dios. ¿De qué sirve entrar acá? ¿De qué sirve esa religión? ¿De qué sirve eso que le estoy dando al Señor? Es igual que ese esposo que cree que por traer comida y darle cosas a la familia ya es esposo. Y lo demás, afuera de la casa, es un infiel que no tiene nada que ver con su familia, ni se acuerda de ellos. Esto es lo que tenemos que pensar. ¿Qué parte de nuestra vida la vivimos allá afuera sin acordarnos de Dios ni siquiera un minuto? ¿Acaso usted, cuando está tentado en meter una mentira para sacarle ventajas a su vida, lo primero que se acuerda es de Dios para no mentir? ¿Acaso usted, cuando está furioso con otro ser humano y lo quiere odiar, en ese momento para evitar odiarlo se acuerda de Dios?
acaso usted en la calle cuando va y le quita el tiempo, el espacio a otra persona, antes de hacer eso se arrepiente y piensa en Dios? Sé cuánto de Dios hay en nuestra vida. Cada que está usted desesperado, amargado, frustrado, lleno de dudas y de incertidumbre, se acuerda de Dios y se sana. Esto es lo que tenemos que pensar, cuánto de Dios hay en nuestra vida. Porque si no es así, estamos viviendo la vida en vano y somos hipócritas. Porque si estamos en este templo y estamos viviendo una doble vida, somos igual que el esposo infiel, que pretende que por entrar a la casa ya está bien y cumplió con su deber. Entonces creemos que por entrar a este templo y hacer cosas religiosas ya está bien y cumplimos con nuestro deber y podemos salir allá y vivir la vida sin Dios. Hoy el Señor nos quiere llamar a ordenar nuestra vida. Sé y estoy seguro que para muchas personas este sermón es casi fanatismo, es muy radical, porque así de mal estamos. Porque hablar de la verdad, de los valores y principios de nuestra fe, es fanatismo para mucha gente, porque están tan mal, son gente tan disfuncional, están tan pervertidos con este materialismo, que ya la verdad les rebota. Les entran son las filosofías de este mundo, las ideologías de este mundo, los cultos de este mundo. Pero Dios y ese evangelio sencillo y puro les rebota, porque no quieren oír nada de esa verdad, porque esa verdad les quita muchos placeres, les quita muchos pecados, les quita mucha maldad, y esa maldad es un amante malo que no quieren dejar. Ustedes han visto que hay mujeres que tienen un amante malo y les pegan, les hacen cosas horribles, les da una vida espantosa y no lo dejan. Parece que les gustara el castigo y están ahí. Eso es exactamente lo que el pecado es. Estamos en pecado mortal, nos hace daño, nos pasan cosas horribles por estar en pecado y no lo dejamos. Es un amante malo que no queremos dejar. Pues nosotros tenemos que entender que el Señor quiere es todo, la verdad, nada más que la verdad. Voy a pedirle al Señor su palabra para que sellemos esta reflexión en el espíritu de la palabra de Dios. Y les voy a leer a ustedes de la segunda carta de San Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 1, desde el versículo 11, y dice así: oración por la perseverancia. También por eso oramos en todo momento por vosotros, para que nuestro Dios os haga dignos de su vocación y con su poder haga realidad todos vuestros deseos de hacer el bien y de practicar la fe, para que así el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, según la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios porque Él es misericordioso y Él nos ha dado una Semana Santa más, nos ha dado una oportunidad más. Una oportunidad de prepararnos sinceramente para encontrarnos con Él. Que el Señor los bendiga, los proteja, los santifique, les bendiga a todos sus seres queridos, especialmente los que no están con Dios. Les bendiga a todos los enfermitos en su familia, para que el Señor les dé su salud. Que el Señor proteja todas sus necesidades materiales y espirituales. Todos los que padecen de tantos sufrimientos, que el Señor como un ungüento santo esta noche los calme, les dé esperanza, les dé salud, les dé gozo, les dé paz, para que seamos testigos de la luz, columnas de luz en este mundo perverso de tinieblas. A nosotros nos corresponde ser santos. Este mundo está lleno de demonios, de gente endemoniada.
Por eso somos la esperanza. Y tengan la seguridad de que cada uno de ustedes aquí presente es una persona muy importante, porque nosotros somos verdaderas piedras vivas del templo de Dios, sin importar las flaquezas que tenemos, las imperfecciones, la miseria que vive en nuestro corazón. El Señor se glorifica en nuestras flaquezas, pero la condición es buscar a Dios en todo momento, llevar esta lepra a ese confesionario y ser valientes de atreverse a obedecer a Dios y de vivir en gracia para venir a recibir esa Eucaristía y ser fuertes en el amor. Amén. Gracias.